Las 5 invitaciones de Frank Ostaseski. Editorial Océano. 8. No eres un rol, eres un alma. No vendas tu alma para comprar cacahuetes para los monos. Dorothy Salisbury Davis. Cuando estoy junto al lecho mortal de una persona, siento mi temor, entro en contacto con mi dolor. Para recuperarme, recurro a mi indefensión tanto como a mi fortaleza, a mis heridas, lo mismo que a mi pasión. Es así como hallamos un auténtico lugar de encuentro con los demás, por medio de la vulnerable y valiente exploración de nuestra experiencia. Hace unos años, en 1989, cuidé a mi querido amigo John, quien padecía SIDA. Lo quería mucho y siempre deseaba ofrecerle los mejores cuidados posibles. Varios asistentes formábamos su grupo de apoyo. Nos rotábamos para acompañarlo en turnos de 24 horas. A mí me tocaba el lunes. Ese lunes inolvidable, una extraña complicación neurológica postró a John y le provocó confusión extrema y pérdida de la memoria, un cambio súbito en sus facultades mentales y del habla, así como pérdida de la sensibilidad en manos y piernas. Él perdió, de golpe, su capacidad para sostener una cuchara, ponerse de pie o comunicarse de manera inteligente. Cuando llegué a su departamento, lo hallé cubierto con una capa escocesa, sentado en la mesa de la cocina y enfocado en un tazón de Choco Crispies de Kellogg's, con el cabello revuelto y la mirada ausente. No reconocí a mi amigo. ¿A dónde se había marchado? Unas noches antes habíamos reído mientras veíamos juntos a Johnny Carson, pero él ya era otro, y la verdad, eso me dio mucho miedo. Conforme el día avanzó y la mañana dio paso a la tarde y a la noche, una evidente oscuridad se estableció entre nosotros. Me avergüenza decir que a veces, en afán de controlar esta desconocida conducta de John, yo adoptaba una actitud manipuladora y abusiva. Otras lo trataba como si fuera un niño. No sabía qué hacer. Estaba desorientado y confundido. Cuidar a John en esas circunstancias fue un trabajo muy arduo. Él padecía tumores anales y diarrea permanente. Tuve que moverlo del excusado a la bañera docenas de veces durante la noche. Cuando por fin la luz del amanecer empezó a proyectar sombras sobre los azulejos del baño, yo estaba exhausto. Lo único que quería era irme a dormir. Ansiaba que John se durmiera y despertara como la persona que antes era. Quería que esa pesadilla terminara. Durante uno de esos desplazamientos, mientras me aseaba las manos en el lavabo, miré a través del espejo y vi que John estaba sentado detrás de mí, con el pijama hasta los tobillos, y escuché que murmuraba algo. Volteé. De su embrollada mente salió un susurro. «Haces un gran esfuerzo». Me detuve, me senté junto a él y rompí a llorar. Ese momento resultó ser el más íntimo de toda nuestra amistad, ahí, a un lado del excusado, con materia fecal por todos lados. En ese instante nada nos separaba. Los dos estábamos indefensos. Después de llorar, reímos por lo absurdo de nuestras circunstancias. Hasta entonces yo había temido entrar al territorio de indefensión donde John vivía, porque tenía miedo de perderme en él. Me ocupaba, en cambio, de ser útil, reafirmar el control y ocultarme tras mi papel claramente definido, el señor Hospicio. Cuando el temor se apodera de nosotros, es común y completamente natural que nos pongamos a la defensiva, queramos controlarlo todo, nos sintamos emocionalmente inaccesibles e irritables y perdamos la paciencia con nosotros y los demás. Queremos sentirnos a salvo, así que nos aferramos a papeles con reglas establecidas y conductas prescriptivas. Sin embargo, para entenderme con John y servirle de verdad, yo tuve que ver que mi temor me causaba una sensación de impotencia. Fue preciso que avanzara más lento, me ablandara y me abriera al presente en lugar de insistir en que la situación se ajustara a mis preferencias. Después de todo, no siempre estaríamos indefensos. La situación nos enseñaría qué hacer después. Pero no pudimos saberlo hasta que yo relajé mi indefensión con el rol de cuidador y permití que mi indefensión entrara al departamento. Somos animales sociales y, por tanto, cada uno de nosotros tiene múltiples papeles que desempeñar en la sociedad. Yo soy esposo, padre y abuelo en casa, peatón cuando camino por mi calle, cliente cuando entro a una cafetería, maestro en mi comunidad espiritual y paciente en manos de mi cardiólogo. Estos roles no son buenos ni malos. Sirven, sobre todo,
para ejercer funciones y darle a nuestra vida un carácter necesario y predecible, en especial cuando se trata de relaciones interpersonales. Desde el punto de vista del desarrollo, nuestros papeles cambian a medida que avanzamos por la vida. Durante la juventud es común que nos concentremos en el éxito, la creación de nuestras identidades, la rebelión, el desarrollo de una carrera profesional, la formación de una familia y forjar las estructuras que necesitamos para prosperar en el mundo. Cuando tenemos el valor de cambiar, en la edad adulta, solemos enfocarnos en nuestro interior. Las habilidades que desarrollamos para realizar las tareas de la juventud no son suficientes o adecuadas para sostenernos en la edad adulta, la etapa siguiente de nuestro viaje. En este periodo solemos explorar el significado de la vida, aceptar el misterio, cultivar sabiduría y relajar la tensión. Este es el comportamiento propio de dicha edad. Cada rol consta de una serie esperada de conductas, funciones y responsabilidades, baterías no incluidas. Las cosas se complican cuando un papel entra en conflicto con otro. Las madres solteras, que tienen dificultades para equilibrar su trabajo de tiempo completo con su maternidad, suelen padecer agotamiento físico y emocional debido a ese conflicto de roles. La noche del gran terremoto de 1989 en San Francisco, yo me sentí dividido entre mi papel como padre, a cargo de las necesidades de mi familia, y como director del hospicio, obligado a garantizar la seguridad de los pacientes y el personal. Las cosas se ponen aún más difíciles cuando nuestras creencias personales entran en conflicto con nuestros roles profesionales. Aunque a veces sabemos qué es lo correcto, no estamos en condiciones de actuar basándonos en nuestro buen juicio. Los roles se eligen. Cuando decidimos asumir uno de ellos, decidimos también no atribuirnos otro. Si yo fuera una jovencita y me comprometiera a la rigurosa y estricta vida de ser bailarina profesional de ballet, podría renunciar a una educación tradicional o a ciertos aspectos de mi vida social. Si mi rol fuera el de abogado, sería importante proyectar una imagen de hombre enérgico y conocedor, capaz de conservar la calma en una crisis, de modo que se me dificultaría revelar mis debilidades o aceptar mis cualidades asistenciales. Cuando censuramos algunos de nuestros aspectos, tendemos a juzgar a quienes exhiben esas cualidades. Exigimos superioridad moral. En consecuencia, aferrarse a un rol puede generar entre las personas un abismo difícil de salvar. La vida nos pide adaptarnos en todo momento. Como casi todo, también los roles son fluidos. Cuando los padres envejecen, los papeles se invierten y los hijos suelen volverse cuidadores. Si en mi familia yo soy el que cuida y de repente me enfermo, alguien tiene que hacerse cargo de mí. Si soy quien decide y me da Alzheimer, alguien debe tomar ciertas resoluciones. O supongamos que soy alcohólico y me someto a un tratamiento de recuperación. De pronto dejo de ser la oveja negra de la familia y se me permite participar en la toma de decisiones. Cuando nos identificamos en exceso con un rol, esto nos define, nos confina y reduce nuestra capacidad de elección consciente. Impone una expectativa de cómo debe proceder la vida. Esto significa más fragmentación, más posiciones fijas y creencias arraigadas y menos acceso a nuestra sabiduría innata. A menudo, en especial en nuestros roles públicos y profesionales, no nos permitimos revelar todo nuestro yo. Cuando voy a una fiesta, es inevitable que alguien me pregunte ¿a qué te dedicas? Pero si me defino únicamente por lo que hago, ¿quién soy cuando no lo hago? Lo cierto es que no somos lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos o lo que tenemos. Somos más que todo eso. Ram Dass dice, no eres un rol, eres un alma. No somos nuestros roles y no somos nuestras condiciones. Tú puedes tener cáncer o trastorno bipolar, pero no eres tu enfermedad. Puedes haber nacido en la riqueza o en la pobreza, pero no eres rico o pobre. Puedes sentirte feliz o triste, viejo o joven, en condiciones sólidas o desesperadas, pero no eres ninguna de esas cosas. Somos antes que nada seres humanos, con toda la complejidad, fragilidad y maravilla que la vida comprende. Cuando solo vemos a través del cristal de un rol, reducimos nuestra visión del mundo. No vemos las cosas y a las personas como realmente son, sino que proyectamos en ellas nuestra versión de los hechos. Esto suele provocar que atribuyamos a una experiencia un sentido particular sin advertir el verdadero significado que trata de emerger de ella. En la atención de enfermos y ancianos y otras carreras asistenciales, a menudo nos vemos en la situación de no percibir lo que necesitan los demás.
sino de confirmar nuestra identidad socialmente aprobada. Queremos ser alguien que ayuda. Decimos, por ejemplo, trabajo con los moribundos, con el énfasis puesto en el implícito yo. Así, invertimos en el papel más que en la función. Yo llamo a esto la enfermedad del ayudante, y en mi opinión es una epidemia más extendida que el cáncer y el Alzheimer juntos. A lo que me refiero es a la forma en la que tratamos de distanciarnos del sufrimiento ajeno. Lo hacemos con nuestra lástima, nuestro temor, nuestra cordialidad profesional, incluso con nuestros actos caritativos. Esto afecta nuestra toma de decisiones. A una mujer en el St. Hospice le quedaban unos cuantos días de vida. Al reflexionar en su existencia, lamentó muchas de sus decisiones. Eso la puso muy triste y algo deprimida, aunque no a extremos clínicos. Una enfermera visitante me llevó aparte después de una reunión con la paciente y me sugirió que le diéramos antidepresivos, los cuales tardan de 4 a 6 semanas en tener efecto en la modificación del ánimo. ¿Por qué quiere prescribir esa medicina?, le pregunté. Porque la paciente es muy molesta, respondió, y es difícil manejarla así. Yo dije, con tono sarcástico, quizás entonces es usted quien deba tomarla. Ayudamos a causa de una motivación egoísta o altruista. El psicólogo social Daniel Bateson identificó 2 emociones que mueven a las personas a ayudar. La primera es lo que él llamó interés empático, el cual puede considerarse altruista porque se centra en el otro. Se trata del aprecio y conciencia que surge en nosotros cuando vemos sufrir a otra persona. Llamó a la segunda motivación angustia personal, que puede considerarse egoísta porque se centra en uno mismo. En este caso, la motivación para ayudar procede del deseo de un beneficio personal, mayor autoestima, evitar la culpa, la autocrítica u otros sentimientos incómodos. Esto es lo opuesto a la empatía, ya que en lugar de fomentar la vinculación, conduce a la autoprotección, al retraimiento o a hacer más cosas de las indispensables, sin tomar en cuenta si las intervenciones extra son deseables o si tienen verdadero valor. En la atención a la salud, es frecuente que los médicos protejan sus sentimientos de temor, futilidad o indefensión, prescribiendo un tratamiento, medicamento o procedimiento innecesario, ineficaz o indeseable. Jackson trabajaba en una fábrica de ganchos de metal. Tenía en su habitación 3 televisiones y le gustaba verlas al mismo tiempo. Cada una de ellas tenía su propia antena de conejo de factura casera, porque, desde luego, Jackson disponía de una reserva ilimitada de ganchos metálicos. Sus películas preferidas en las noches eran las de terror y los thrillers, y a menudo veía 3 en forma simultánea. Cada mañana despertaba con una sensación de aturdimiento y se quejaba de terribles pesadillas. Le sugerí que apagara las televisiones antes de acostarse. Me miró como si yo estuviera loco y me dijo: «No, señor, la televisión me ayuda a dormir». Me di cuenta entonces de que, para él, la televisión representaba compañía y de que su relación con ella era quizá la más larga que había sostenido en su vida. La soledad lo aterraba. Su cáncer terminal le asustaba por razones similares. Temía que provocara que los otros lo abandonaran, porque una amistad con él no tenía futuro. Jackson no quería defraudar a nadie, en especial a su doctora, en cuyas manos creía que estaba su porvenir. Era muy firme en lo relativo a cumplir sus compromisos con ella, aun si esto no lo beneficiaba directamente. Nadie te ayudará si ni siquiera permites que lo haga, decía, así que insistió en que debía llegar al consultorio de su oncóloga para hacerse una revisión programada un mes antes. Fue un martirio para él hacer ese viaje al hospital. Había dejado de comer una semana antes, sentía náuseas casi todo el tiempo, estaba muy débil y ya no podía caminar. La doctora se alteró visiblemente cuando vio ese drástico cambio en la afección de Jackson, su cuerpo encogido, ojos saltones y cambios anímicos causados por el glioblastoma. Con todo, apenas hizo contacto visual con él durante la consulta, que duró 15 minutos. Mantuvo perfectamente oculto su temor detrás de su bata blanca. De pronto sugirió una nueva ronda de radiación intensiva para contraer el tumor cerebral. Jackson respondió que sentía náuseas, estaba muy fatigado y quería descansar. La oncóloga garabateó una receta contra la náusea y programó para el día siguiente el inicio del tratamiento de radiación. Regresé con Jackson al hospicio, donde esa misma noche murió. Fue muy difícil presenciar esa fría, indiferente y casi robótica interacción de la doctora con Jackson. Ella,
habría podido hacer una pausa, esperar un momento y escuchar cuando él le dijo: «Estoy fatigado, necesito descansar». En cambio, sencillamente lo dominó. No podía permitir que el dolor se manifestara. Perdió así una oportunidad de curación, no para Jackson, sino para ella misma. Adherida a la seguridad y el privilegio de su rol médico, ese día sacrificó un poco de su condición humana. En el entorno creciente tecnológico de los centros médicos, donde los protocolos de tratamiento cambian muy rápido, los doctores suelen estar presionados a hacer más con menos. En consecuencia, es fácil que se concentren exclusivamente en sus tareas. Pero los seres humanos no somos sistemas de cumplimiento de tareas. Para cuidar unos de otros, debemos atender tanto la tarea como la relación. Sin una relación de reciprocidad y la comprensión de los valores intrínsecos de propósito, significado y desarrollo espiritual, el alma se pierde. Separamos lo secular de lo sagrado. Todos hemos conocido a un médico o profesional de la salud que cumple su papel y ejecuta su trabajo, pero que en realidad no nos pone atención, y el alma no es otra cosa que atención. Cuando nos aferramos a nuestros roles, dejamos de interesarnos en los demás. Los pacientes se sienten ignorados y cosificados y su autonomía se reduce. Es común que el tratamiento que reciben los haga sufrir más y que deban soportar su sufrimiento sin quejarse, mientras toleran todo tipo de indeseables efectos secundarios. Las enfermeras y los médicos, todos ellos individuos de buen corazón, suelen cerrarse a su propio dolor. Movidos implacablemente por las poco realistas expectativas de los sistemas en los que trabajan y educados en el uso de estrategias de afrontamiento que los hacen ignorar lo que más duele, pierden contacto con su corazón compasivo. A menudo enfrentan su molestia y alienación con rechazo, no con amor, como la oncóloga que trataba a Jackson. Cuando tienen demasiado trabajo, se cierran. Moldeados por su formación, solo ven síntomas, no a la persona que tienen frente a ellos. Lo único que pueden ofrecer son conocimientos. La mayoría de nosotros tenemos una inclinación natural a ayudar. Queremos reducir el sufrimiento de otros, pero algunos llegamos demasiado pronto a prescribir y soltamos a diestra y siniestra consejos no solicitados. Usualmente, nuestra primera reacción al oír las dificultades de alguien es tratar de resolverlas. Aunque quizá nuestras intenciones sean genuinas, es probable que seamos absolutamente insensibles al impacto que ejercemos en los demás. Todos hemos pasado por ahí. Encuentras a un amigo en Starbucks y mencionas, de pasada, que no dormiste bien la noche anterior. Tu servicial y bienintencionado amigo te asesta entonces un largo discurso sobre el riesgo de consumir café, algunas sugerencias de dieta y hasta comentarios sobre la importancia de un régimen de ejercicios. Nuestras opiniones nos gustan. Poseer un punto de vista no tiene nada de malo. El problema es querer imponérselo a los demás. Dar consejos que otros no pueden usar ni necesitan no te hará sentir menos indefenso. Si te sientes así, trata de reconocer tu indefensión, al menos para ti, antes de hablar o actuar. Si no se te ha pedido expresamente una sugerencia, es probable que no se necesite ni se aprecie. Yo prefiero preguntar antes de ofrecer una orientación. Respeta un «no, gracias» y sigue adelante. El apego al rol de ayudante cala profundamente en la mayoría de nosotros. Si no tenemos cuidado, si nos casamos con ese rol, nos sofocaremos a nosotros mismos y también a quienes servimos. Admitámoslo. Para que podamos ser ayudantes, alguien tiene que necesitar ayuda. Esto me quedó muy claro cuando estuve en el hospital mientras me recuperaba de mi operación del corazón. Las personas que llegaban a verme, médicos, enfermeras, asistentes, solían enfrascarse tanto en sus tareas que en realidad no me veían. Me tocaban todo el tiempo, pero rara vez producían en mí una sensación curativa. Antes de nada, yo era monitoreado. Lamento decir que mis prestadores de servicios de salud se relacionaban con sus máquinas y aparatos más que conmigo. Intentaban controlar su ansiedad siguiendo sus guiones profesionales sesudamente elaborados y estrategias de resolución designadas a erigir una defensa, con lo que mantenían mi sufrimiento a prudente distancia. Era excepcional que esto diera resultado. El verdadero efecto era que ellos me transmitían su ansiedad. En lugar de preguntarme cómo me sentía, me preguntaban dónde se ubicaba mi dolor, en una escala del 1 al 10,
si todavía evacuaba y si hacía mis ejercicios de respiración. Yo era una fuente de información para graficar. En algún momento durante mi hospitalización perdí mi estabilidad. No podía concentrarme. Caí presa del temor, el dolor y la dependencia. Empecé a sumergirme en una sensación de ansiedad, de que mi mundo estaba contrayéndose y me sentía cada vez más pequeño. Los hospitales poseen una mentalidad de repáralo. Son entornos de expectativas. Hay un protocolo para todo y un plan para conducirte por el proceso previsto. Una parte de eso es necesaria y útil para la recuperación. Yo no estaría vivo en este momento si no fuera por los acertados procedimientos médicos, pero todo el énfasis está en el futuro. En esas condiciones, a mí me resultaba muy difícil mantenerme en el presente. Los profesionales de la salud que llegaban a mi habitación me preguntaban: ¿cómo está hoy? Pero cuando yo les respondía: no muy bien, replicaban inevitablemente con el sonsonete de: mañana se sentirá mucho mejor. También la mayoría de los amigos que me visitaban, entre ellos amables budistas de alma hermosa y que durante años se habían sumergido en la meditación y la conciencia, dirigían mi atención al futuro. Mañana será un día mejor, me decían para tranquilizarme. Poco a poco perdí contacto conmigo mismo. Me dejé llevar por la conciencia de las soluciones y me sumé a la mentalidad predominante de emplear solo medidas externas para evaluar el estado de mi ser. Atado a mi papel de paciente, no fui más que un problema por resolver. Aquello era un infierno. Días después, por fin me harté. Dije: no quiero hablar con nadie, no quiero visitas, lo único que quiero es salir a dar una vuelta y oír a los Blind Boys de Alabama. Me puse entonces unos audífonos como si fuera un adolescente enfurruñado, echado en el asiento trasero del coche de sus padres, y le di portazo a todos, a mis amigos, a los trabajadores de salud, a todos. Los Blind Boys de Alabama me gustan por su espíritu y fe contagiosos. Son un grupo de gospel que se dio a conocer en 1939 y que tiene una confianza enorme en la benevolencia divina. Yo recorrí el pasillo escuchando su música hasta que me impregné de su fe. Esto no quiere decir que creyera en lo que ellos creen, pero necesitaba sentirme en compañía de personas que confiaran en la bondad básica de la vida, y ellos eran lo necesario para mí en ese momento. Tomé prestada su seguridad hasta que la mía pudo reaparecer. Sentí entonces que mi capacidad para estar con mi experiencia regresaba lentamente. Volví a mi habitación, me metí al baño, cerré la puerta y me eché a llorar. Esa era la primera vez desde mi operación que podía llorar, así que dejé que las lágrimas fluyeran. Permití que mi cuerpo se sacudiera y suspirara. Al fin podía estar en comunicación con lo incómodo, incluso con lo triste. Me sentí muy aliviado porque, igual que todos los que me rodeaban, había dedicado muchos días a repeler lo difícil y ahora tenía acceso a ello. Sentí la indefensión, el miedo y el dolor, y el ¿qué va a ser de mí el resto de mi vida?, el ¿tengo algún valor aún?, y el ¿qué podré hacer después de esto?, todas las grandes interrogantes que se habían desprendido del trauma físico y emocional de mi infarto. Una enfermera entró a mi habitación. ¿Está usted bien?, preguntó mientras golpeaba ruidosamente la puerta del baño. Está llorando. ¿Se encuentra bien? No se preocupe, no pasa nada. Estamos aquí para apoyarlo. Déjeme solo, por favor, le dije. Se negó a hacerlo. Atada a su rol de ayudante, persistió en su propósito. No se preocupe, no pasa nada. Todo va a estar bien. Mañana se sentirá mejor. Salga y llamaré a una trabajadora social. No, le dije con más firmeza esta vez. Déjeme solo, déjeme en paz. Llevo muchos días tratando de tener acceso a mis sentimientos y por fin lo logré. Déjeme estar conmigo mismo. Solo entonces se marchó y me dejó en paz. Yo había confiado en que si entraba en contacto con mi sufrimiento, mi compasión innata emergería como una respuesta amorosa, y así fue. Con frecuencia, los cuidadores tienden a magnificar el temor del paciente o a exacerbar su confusión enfocándose nada más en resolver los problemas, con lo que logran agudizar la contradicción. Pronto, como me pasó a mí, el paciente pierde contacto con su sensibilidad innata. En medio del caos de una enfermedad, una persona serena en la habitación puede hacer toda la diferencia. Cuando cuidamos a un enfermo,
Usamos la fuerza de nuestros brazos y nuestra espalda para pasarlo de la cama al cómodo. Les prestamos nuestro cuerpo y también podemos prestarle la concentración de nuestra mente y la osadía de nuestro corazón. Podemos servirle de recordatorio de estabilidad y confianza y ensanchar nuestro corazón de tal forma que le inspiremos a hacer lo mismo. Nos convertimos de este modo en un refugio compasivo. Nuestra presencia restaura en el paciente la confianza en su capacidad para sanar. No me curo porque mis problemas se resuelven, me curo porque hago contacto otra vez con lo que creía haber perdido a causa del temor y la contracción. Me curo gracias a que contacto con mi capacidad innata para sanar. Siento esto como una amorosa aceptación de mí mismo, una cualidad de apertura a mi condición que se amplía y fortalece con la compañía dinámica de la compasión. Esto engendra valentía y nos permite mirar de frente el sufrimiento y aprender de él. Cuando reflejamos en otros esta integridad intrínseca, podemos ser un portal hacia aún más posibilidades. Como cuidadores, como amigos, nuestra labor consiste en ser portales, no solo solucionadores de problemas. Yo prefiero el antiguo término servicio al de cuidado. El servicio habla de una profunda intención del corazón, de una cristalización de valores desinteresados y de la acción que emana de la sabiduría. Ocurre siempre en beneficio mutuo. El cuidado suele derivar en ayuda y reparación. Mi amiga Rachel Naomi Remen dice esto mejor que nadie cuando escribe: ayudar, reparar y servir representan tres maneras distintas de ver la vida. Cuando ayudas, ves la vida como algo débil. Cuando reparas, la ves como algo descompuesto. Cuando sirves, la ves como un todo. Reparar y ayudar son obra del ego. El servicio es obra del alma. Reparar y ayudar son actividades extenuantes. Con el paso del tiempo podríamos reventar. En cambio, el servicio es renovador. Cuando servimos, nuestra labor nos renueva. Al ayudar quizás hallemos una sensación de satisfacción, pero al servir encontramos una sensación de gratitud. Prueba esto. Siéntate en compañía de una persona sin una solución a su problema, sin desempeñar ningún papel. No analices, no repares, no intervengas, no enmiendes. Escucha con generosidad, como si ella tuviera ya todos los recursos que necesita. Limítate a respetar y a recibir lo que se te brinda. Ni siquiera es importante que comprendas. Imagina que basta con tu presencia oyente, que eso es justo lo que se necesita. Un silencio receptivo suele ser más sanador que todas las palabras bien intencionadas. Esto no significa que esos roles no posean valor, sino que no son suficientes para nuestro bienestar. Por eso necesitamos valentía para ser auténticamente íntegros. ¿Qué es la autenticidad? Decir lo que es necesario en el momento necesario. Hacer acto de presencia, cumplir lo que decimos que haremos, recordar nuestros compromisos y honrar nuestros acuerdos. La autenticidad implica a la voluntad y se enfoca en lo que tiene esencia y significado mientras disminuye la reactividad. Significa asumir la responsabilidad personal sobre las tareas inmediatas y sobre las relaciones que establecemos cuando realizamos dichas tareas. Actuar con autenticidad hace que la confianza aumente. Sara tomó uno de nuestros cursos sobre el cuidado compasivo. Blanca, tímida y delgada y de alrededor de 25 años, trabajaba como asistente en un hospicio popular, la Joseph's House, de Washington, D.C., donde atendía sobre todo a afroamericanos al borde de la muerte. Ella y yo sostuvimos una conversación sustancial sobre la enfermedad del ayudante y la necesidad de mostrarse auténticamente como uno mismo, en lugar de ocultarse detrás de roles. Semanas más tarde me escribió la siguiente carta. Hay una cita de John O'Donoghue que me gusta mucho. Él pregunta: ¿qué has hecho con tu salvajismo? La experiencia de este curso fue salvaje para mí, radical. Aprender a aceptar la realidad de lo que surge en mi interior ha requerido valentía en mi corazón. Me he visto entrar a sitios aterradores, oscuros, agrestes, abrumadores. Por increíble que me parezca a mí misma, ha habido momentos en los que me he arrojado de cabeza a la boca de Mara. Mara es la figura budista de la tentación, en lugar de huir de ella. Claro que es difícil, y no lo hago siempre, pero una semilla ha sido sembrada en mi cuerpo, y aún cultivo esa semilla de comprensión.
Entrar a aquellos sitios aterradores en vez de huir de ellos es justo el acto valiente que permite existir a mi humanidad, mi sensibilidad, mi fuerza, mi autenticidad y mi emocionante e impredecible salvajismo. En el trabajo he notado que los buenos residentes intuyen cuando estoy en ese espacio salvaje. Es en esos momentos cuando más confían en mí. Correré riesgos para estar a su lado, pensaré cosas poco convencionales, me negaré a acatar concepciones limitadas de roles y reglamentos, seré desvergonzadamente yo misma, confiaré en mi intuición al cuidar. No solo presto la atención que realmente se necesita, sino que además creo espacios de curación, no de debilidad, para mí misma. Fue esa confiada intuición lo que me impulsó a subirme a la cama de la señorita Helen y a permanecer sentada 1 hora con la mano sobre su pierna, sin volver a pedirle que por favor tome sus medicinas. Por eso les dije a todos que estaba ocupada y no podía asistirlos, aunque parecía que estaba sentada sin hacer nada. Fue lo que me impulsó a responder al insulto de Helen, a mover el trasero y decirle: «Si vieras lo bueno que es, Helen», cuando ella me dijo que tenía el culo gordo, y trató de no sonreír. Cuando me llamó estúpida perra blanca, la intuición salvaje me permitió elevarme sobre mis 2 estúpidas piernas blancas mientras abría mi corazón y le permitía entrar en él, igual que mi inseguridad y aversión por mí misma a causa de mi identidad racial y privilegios, con lo que logré amarnos a las dos, pese a todo el drama interno. Resulta ahora que la señorita Helen es una de las personas a las que más he querido en la vida. Sin tu curso, yo no habría tenido el valor de recibir el don de esta relación. No habría tenido el valor de ver, con toda la claridad de que soy capaz, que esto no es personal, que el amor está ahí y que el camino hacia él consiste real y verdaderamente en estar presente, con ella sostenida en mi cuerpo y todo mi ser. La autenticidad requiere confiar en una profunda sabiduría interior y estar dispuesto a poner esa sabiduría en práctica consciente. La sabiduría no es cuestión de edad o pericia, instrumentos o roles. Yo he reunido muchas herramientas al paso de los años, pero cuando sirvo no me dejo guiar por ellas. He descubierto que si las uso y las pongo entre mi paciente y yo, cualquiera de los dos tropezará y caerá por culpa de ellas. Así que, en lugar de eso, me dejo llevar por mi humanidad. En el Zen Hospice tratamos de simplificarlo todo. Cuando llegaba un nuevo residente, yo lo recibía en la puerta y lo acompañaba a su habitación. Rara vez le revelaba mi cargo. Prefería presentarme con mi nombre propio. Los roles podían esperar. Al principio, lo más importante era encontrar un lugar común entre nosotros. Antes de llevarlo a la enfermería o de iniciar cualquier evaluación o procedimiento médico con él, yo le contaba al nuevo residente de nuestro vecindario. Le hablaba de la señora Mahalia Kennedy, que vivía a 2 puertas de la nuestra con su nieta, y de Jeffrey y Francis, quienes vivían justo a la izquierda. Mencionaba el jardín de niños calle abajo y que era probable que él oyera las risas de los niños de camino al parque contiguo. Determinar el lugar que uno ocupa es importante. En algunas culturas, esa es la manera de presentarse con los demás. En nuestro primer encuentro, una paciente me dijo: «Soy hija de Hannah y mi familia es originaria de Tensas Parish, en el noreste de Luisiana. Tengo 7 hermanos. Me dicen Gerlin y me da mucho gusto conocerte». Antes de referirnos a enfermedades, hablábamos de comida. Platicar sobre los alimentos acerca a 2 personas. Cuando alguien habla de lo que más le gusta comer, aprendes mucho de su rostro, de la forma en que abre los ojos, se moja los labios o apaga la voz. Cuando conversamos sobre comida, compartimos detalles de nuestra familia, del modo en que crecimos y cómo fuimos amados o no. Lo que a la gente le gustaba comer, pero ya no puede, dice mucho sobre su relación con sus condiciones de salud. Aprendí a verme en cada individuo al que servía y trataba de verlo en mí. Esta es una práctica bella y desafiante, en especial cuando se trabaja en las comunidades multiculturales de San Francisco. De primera intención, era fácil subrayar nuestras diferencias. Ellos eran negros, latinos o vietnamitas. Yo soy blanco. Se inyectaban heroína y tenían sida. Yo no. No tenían hogar y estaban solos. Yo pagaba una cantidad ridícula de renta y educaba a 4 adolescentes. Quizás alguna vez nos habíamos cruzado en la calle y no nos vimos. Pero ahora estábamos juntos en el hospicio, de la más íntima de las maneras. En medio de las actividades de servicio,
cambiar pañales a los residentes, llamar a familiares de los cuales se habían separado mucho tiempo atrás o abogar por los servicios que necesitaban, hallábamos un punto de encuentro. No era la semejanza, no necesitábamos este vínculo, era una pertenencia derivada del hecho de que todos los aspectos deben ser respetados. Para ser francos, quienes laborábamos en el hospicio fracasábamos miserablemente en muchos de nuestros intentos de vinculación por estar cegados por nuestra vista privilegiada, pero persistíamos en nuestro esfuerzo y las personas con las que trabajábamos tenían la gentileza de enseñarnos cada día un poco más sobre el respeto a las diferencias mientras se persigue la inclusividad. Yo me guiaba con frecuencia por el buen consejo de George Washington Carver, el autor afroamericano, nacido esclavo y que llegó a ser connotado científico, botánico y educador. Él dijo: «Si lo amas, todo te entregará sus secretos». Lo he comprobado no solo cuando hablo con la menuda flor o el pequeño cacahuete, sino también cuando entro en silenciosa comunión con personas que entregan por igual sus secretos, si las amas. Aunque servir es algo natural y hasta instintivo, no siempre es fácil. En ocasiones nos alejamos de lo que amamos cuando nos encerramos en un rol. El cansancio nos vence. Para recuperar nuestra intención original, debemos recordar qué fue lo que llamó a nuestra alma a servir. Tenemos que aprender a amar lo que hacemos, aun si no siempre hacemos lo que amamos. La joven doctora Athena, quien tomó uno de mis talleres, trabajaba en el turno de la noche de un gran centro médico. Una parte de su trabajo como residente consistía en declarar muertos a pacientes a los que no conocía. Esta tarea no era fácil desde el punto de vista técnico, pero sí triste, sobre todo en horas de la madrugada. Athena se quejó de que se había vuelto indiferente a su labor. Se sentía exhausta, descorazonada y desesperada porque la práctica de la medicina había perdido todo significado para ella. Me pidió que le propusiera un ritual o práctica budista que le ayudara a recuperar su propósito, el amor que la había inspirado a ser doctora. Le dije que era improbable que una práctica budista le ayudara. Ella tenía que buscar en su propio campo la curación que requería. Le hice ver que la práctica de la medicina podía concebirse como una senda espiritual. Le recordé que era depositaria de una magnífica tradición, que el fundamento de su práctica se remontaba a los griegos y más allá. Después de todo, al concluir sus estudios, ella había hecho el juramento de Hipócrates. Le planteé la posibilidad de que, cuando se pusiera su bata blanca, la imaginara como el manto ceremonial de Asclepio, impregnado de sabiduría y poderes curativos. Al parecer, estas sugerencias le agradaron, pero un año más tarde impartí otro taller junto a la doctora Rachel Naomi Remen, quien la mencionó, diciendo que había participado en un grupo de apoyo médico organizado por Atenea, cuya historia le había impresionado. Atenea se había sentido revitalizada en su práctica médica luego de su conversación conmigo. Cuando le dije que buscara en su campo la curación que necesitaba, algo resonó en su interior. Procedía de una familia médica. Su padre y su abuelo habían sido doctores y fallecido en fecha reciente. Con su ayuda, Atenea descubrió su propio ritual de curación. Su abuelo era médico rural y ella heredó su viejo, negro y ruinoso maletín de doctor. Atenea metió en él el estetoscopio de su padre, una vela pequeña y una esencia de aceite de rosas que le gustaba a su abuela, y guardó todo ese instrumental en su casillero de trabajo. Cuando se le llamaba a declarar muerto a un enfermo, tomaba su maletín y lo llevaba a la habitación del paciente. En el umbral hacía una pausa para recobrar el aliento e invocar a sus antepasados. En la habitación encontraba a veces a una enfermera, quien retiraba las líneas intravenosas y las cintas adhesivas que se habían empleado para rastrear el ritmo cardíaco. Ponía la vela votiva en la mesita de noche, la encendía y sacaba del maletín de su abuelo el estetoscopio de su padre. Examinaba en silencio al paciente en busca de un latido y observaba con atención para comprobar que ya no respiraba. Sentía intimidad en estas simples acciones. Después tomaba el frasquito de aceite de rosas, vertía unas gotas en sus dedos y las untaba en la frente del difunto mientras recitaba una breve oración improvisada. Que estés en paz, que encuentres descanso, que tu sufrimiento llegue a su fin. Athena
Sentía que ya no podía desempeñar el papel de doctora tal como se le había enseñado, negándose a sí misma y sacrificando su humanidad a cambio de pericia. El hallazgo de este ritual personal restauró su amor por la medicina y la inspiró a persistir en su empeño de ser la sanadora que siempre había querido ser. Cuando escuchó el llamado de su alma, descubrió el valor que necesitaba para trascender su rol y llegar a su auténtico ser. Al tiempo que se ocupaba de los demás, ahí encontraba paz, satisfacción, renovada inspiración y acceso a su bondad innata.